Japón es el país con la población más envejecida del mundo. Hace poco menos de un mes llegamos a los 20 millones de personas por encima de los 75 años. Eso supone más o menos el 20% de la población. Pero, ¿y si os digo que la nueva moda entre estas personas es robar para ir a la cárcel? Quedaros que en el vídeo de hoy os voy a explicar el gran problema que tiene Japón con las personas ancianas y por qué éstas prefieren ir a la cárcel antes que seguir viviendo solos en el país japonés. ¡Vámonos! Y es que imaginaros, ¿qué hace Japón con casi el 20% de su población por encima de los 75 años? Pues la edad de jubilación en Japón es a los 65, pero solo la mitad de las personas que llegan a esta edad se jubilan. Eso significa que en Japón hay más de 10 millones de personas por encima de los 65 años que siguen trabajando. Pero ¿y qué pasa con el resto de la población? Pues os voy a poner un poco en contexto. Actualmente lo que cobra un pensionista de más de 65 años en Japón es de unos $6.900 al año. ¿Y sabéis cuál es el costo de vida en Japón anualmente para una persona de esta edad? Unos $9.000. Echad números. Es casi imposible que una persona jubilada llegue sin ayuda de terceros a final de mes. Y eso sin contar que se ponga enferma y tenga que pagar los costes del sistema sanitario japonés. ¿Y a qué nos lleva esto? Pues que cada año más de 5.000 personas de más de 65 años cometen robos con tal de ir a la cárcel. Y es que allí se les provee con 3 comidas al día, sistema sanitario gratuito, se les cuida y tienen compañía. Es verdad que tienen que trabajar 7 de cada 8 días de la semana, pero como muchos declaran, prefieren eso a vivir una vida de solitud y donde nadie les presta atención. Además, recordad que conseguir medicamentos y comida en Japón no es tan fácil ni barato. Por lo tanto, ir a la cárcel es la mejor alternativa para un montón de personas que no tienen ni hijos ni nietos que les presten la más mínima atención. Si por si acaso os estáis preguntando por qué no van a residencias de ancianos, pues la respuesta es bastante fácil. La lista de espera para entrar en una residencia de ancianos pública en Japón es de unos 4 años. Y es que las residencias de ancianos están totalmente colapsadas en el país japonés. Por lo tanto, ¿qué alternativa tiene una persona de 65 años? O ir a la cárcel, o no llegar a fin de mes y morirse de hambre, o suicidarse. ¿Y en qué nos encontramos? En que los suicidios han aumentado un 30% en los últimos 4 años y que al final las cárceles están hasta un 20% ocupadas por personas de más de 65 años. Pero os preguntaréis, Jordi, ¿los ancianos no suponen un coste para el Estado japonés si están en la cárcel y las cárceles son públicas? Pues ese es el problema, y es que cada anciano le cuesta al país japonés $32.000 al año. Así que es evidente, ¿no? La solución sería que el gobierno invirtiese más en aumentar las pensiones y en sistemas de ayuda para los ancianos. Pues ¿con qué nos encontramos? Con que un cuarto de todas las personas mayores de 65 años que cometen delitos vuelven a cometer un delito para volver a la cárcel. Y es que, como ellos dicen, se sienten más acompañados allí que en el exterior. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque en los últimos años la tendencia ha sido de separarse de las personas mayores. Es decir, los hijos ya no se preocupan de sus padres y los padres no quieren suponer una carga para los hijos. Como muchas personas mayores declaran, hace años que no hablan con sus hijos y parece que estos se han olvidado completamente de ellos, siendo indiferentes a cuál es la situación de sus padres. Eso ha llevado que 1 de cada 4 personas que va a la cárcel y luego es liberado, decida reincidir y volver a la cárcel solo para dejar de estar solos y tener a alguien que les preste atención. Y es que, como ya os he dicho, en la cárcel siempre están acompañados y reciben 3 comidas calientes al día. Pero, ¿qué delito puede cometer una persona mayor de 65 años para ir a la cárcel? Pues fácil. Aquí en Japón, con solo robar un producto de un konbini o un conjunto de productos que supere los 3.000 yenes, ya puede ser causa suficiente como para ir a la cárcel. Entonces, ¿qué hacen las personas mayores? Van al konbini o van al supermercado, roban unas cuantas cosas, se presentan en comisaría y dicen: mire lo que acabo de hacer, por favor, lléveme detenido.
Ojo que no siempre pasa esto, y es que no es raro escuchar noticias de personas mayores que van con un cuchillo a un parque a amenazar a una mujer o a niños para que le caigan condenas más largas y no tener que estar entrando y saliendo constantemente de la cárcel. Además de eso, imaginaros qué triste es la vida de estas personas, que 1 de cada 3 personas que entran en la cárcel reincide para volver a ella. Y es que si tienes que elegir seguir viviendo solo en tu apartamento, sin contacto con el exterior y sin que nadie te preste la más mínima atención, y ni siquiera tener aseguradas 3 comidas calientes al día, o volver entre rejas, estar más o menos en comunicación con otras personas y tener un trabajo que te distraiga de la vida, parece mejor opción estar entre rejas que estar libre. ¿Y qué hay de la adorable y entrañable abuelita japonesa que va al supermercado a comprar? Pues tenemos que sacarnos de encima esa idea de que en Japón las abuelas viven súper bien. Tened en cuenta que más de la mitad de señoras de más de 65 años viven en el umbral de la pobreza, en comparación con los hombres, que es solo el 29%. ¿Y por qué pasa eso? Pues es fácil de pensar, ¿verdad? La generación de estas mujeres fueron las típicas amas de casa que se quedaban cuidando de los niños y cocinando para sus maridos mientras estos eran los que trabajaban. Eso ha llevado a que sus pensiones sean muchísimo menores que las de su marido, casi un 30% menos. ¿Y qué tal están las cárceles japonesas? Pues evidentemente se ha tenido que hacer una reforma de estas para que estén adecuadas al estilo de vida de personas tan mayores. Tienen módulos especiales para personas mayores, programas específicos para ellos, pero no todo es color de rosa. Y es que las cárceles en Japón siguen un régimen militar, al contrario que en Occidente. ¿Qué os quiero decir con esto? Que los presos siguen unas normas extremadamente estrictas. Para que os hagáis una idea, los presos deben trabajar 7 de cada 8 días. Se levantan entre las 5 y las 6 de la mañana y la hora en que se cierran luces son alrededor de las 8 o 9 de la noche, dependiendo del calendario. Además, aunque trabajen, no ganan mucho dinero. Al final de unos 4 años de media, un preso habrá ganado unos 4.000 yenes, lo que son unos $30 al cambio actual. Aún así, las personas mayores que viven en las cárceles consiguen ahorrar todo el dinero de su pensión y cuando salen de estas pueden usar esta pensión para vivir un tiempo. Pero esto es un ciclo que no acaba nunca, porque cuando se les acaba la pensión vuelven a estar en la misma situación y tienen que elegir o entre la pobreza o volver a la cárcel. Entonces, ¿cuál es el futuro de las personas mayores de Japón en los próximos años? Pues la solución de Japón pasa por mejorar las instituciones geriátricas públicas, construir más de ellas y hacer un sistema de 1 a 1. Es decir, contratar enfermeras para que vayan a cuidar a personas mayores y se aseguren de que éstas viven en condiciones medio decentes. Aunque, ojo, esto no soluciona el sistema de las pensiones, y es que cuando se planteó el aumento de estas, Japón ya tenía un problema crítico con su sistema pensionario. Y es que para 2030-2040 se espera que este entre en quiebra y no se puedan pagar más pensiones para jubilados. Espero que en el vídeo de hoy hayáis aprendido un poco más sobre Japón y el problema que tiene con las personas mayores. La verdad es que yo cuando estuve haciendo la investigación me chocó un montón este problema y la verdad que la solución que propone Japón tampoco me acaba de convencer. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Recordad de suscribiros, comentad, darle a like y compartid el vídeo. Por cierto, activad la campanita que hay mucha gente que no la tiene activada. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. ¡Chao!